Nuestro anime comienza un poco fuerte, ya que vemos a un pequeño siendo regañado por su padre, quien poco después, además de gritarle, comienza a golpearlo, mientras el pequeño solo puede pedir perdón mientras recibe los golpes. Todo mientras quien parece ser su madre está mucho más concentrada en la novela de la tarde que en su pequeño, quien mientras es apaleado aguanta lo suficiente como para quedar totalmente inconsciente, y al abrir los ojos vemos al mismo pequeño muchos años después crecido, quien despertó de una pesadilla, ya que en el presente se encontraba en un viaje escolar donde a una de sus compañeras parecía molestarla por un tal Oyamada, quien había quitado su novela romántica del año. Y qué mejor que hablar en voz alta para que toda la escuela se enterara qué clases de cosas le gustaban a Sougo Ayaka. Esto le llegaba a molestar a otros estudiantes como Tomohiko Yasu, quien solo podía sentirse mal por ella, pero a otras compañeras parecía darles igual esto. Después de todo, solo querían que este viaje escolar les hiciera olvidar un poco las malas que eran sus vidas diarias. Una de estas jóvenes es llamada Hijiri Takao, la cual parece tener de amiga y sirvienta a Itsuki Takao, quien a pesar de ser su hermana, suele llamar jefa a Hijiri. En ese instante, otra joven con el pelo marrón y de nombre Kobato Kashima también parecía no estar contenta con el clímax del bus, ya que Oyamada poco a poco se pasaba más con la joven quien solo quería su libro. Pero todo esto para nuestro prota era un pequeño recuerdo del pasado, donde recordaba cómo la delegada del curso la pasaba un poco mal, mientras que el mismo joven se lamentaba por ella. Pero a su vez, sabía que era inevitable, ya que las únicas personas normales en el bus eran las hermanas Takao, junto con su tutor, Tamotsu Sakurogi. Pero aún así vemos que la misma Ayaka intentó recuperar su libro ella misma, y el bravucón aceptó hacerlo con la única condición de que ella lo aceptara en una red llamada Rain. Pero como la situación había llegado tan lejos, nuestro prota sin pensarlo le pidió al bravucón que terminara con este show, lo que sorprendió a Yamada, e incluso al mismo Touka Mimori, quien es nuestro prota y quien no supo el por qué se levantó a ayudar a Sougo, pero aún así intentó recuperar el libro, tan solo que intentó hacerlo por las buenas, lo que generó más risas. Pero como si de un héroe se tratase, otro estudiante llamado Takuto le pidió a Yamada terminar con esto, pero el mismo Yamada sabía que la diversión solo había comenzado, y qué mejor que molestar a un don nadie en un aburrido paseo. Aún así, Takuto parecía no querer perder su tiempo con un verdadero don nadie, como nuestro prota, por lo que rechazó la oferta, aunque no cambió de parecer, queriendo que devuelva su libro, lo que le pareció genial a otro estudiante como Asagi Ikusawa, quien le tenía mucho respeto a Takuto. Incluso el mismo Yamada no tardó nada en devolverle el libro a Sougo y disculparse por pasarse un poco. Pero en el fondo, esto claro que no le gustó hacer al bravucón, quien comenzó a golpear la silla de Tomohiko, mientras se preguntaba cómo otro perdedor como él, quien era el mismo Touka, se atrevió a hacerle frente. Pero al fin vemos al mismo tutor haciendo algo, pues les gritó que hagan silencio, ya que este era un tranquilo viaje escolar. Aún así, nuestro prota sabía que Oyamada tenía toda la razón, ya que él mismo jamás hubiera hecho algo como eso en una situación normal. Pero luego de recordar un poco de su pasado, al fin fue inevitable a Touka no querer hacer algo. Y mientras el viaje continuaba, una extraña luz comenzó a brillar dentro del bus, hasta el punto en el que vemos que el colectivo mismo desapareció, dejando a todos los estudiantes en un extraño lugar, donde una mujer a la distancia les recibía y llamaba héroes. Pero antes de continuar, se presentó como la diosa Vicious, quien nos invocó al reino de Allion, ya que pronto el gran imperio demoníaco comenzará una guerra en contra de ellos, y siempre que esto sucede, nuevos héroes son convocados para la ayuda al reino. Después de todo, hace 200 años atrás en la misma ciudad, los héroes acabaron con el mal de la época, y lo siguieron haciendo hasta la actualidad. Por lo que con eso dicho, la reina pidió prestada su fuerza a los estudiantes, y aunque para algunos estudiantes esto no era más que una pesada broma, para otros solo era un sueño. Así que el tutor de turno les pidió calma y un poco más de atención a la diosa, quien parecía haber captado toda su atención. Aún así, para Touka, esto seguía siendo otro de sus sueños como el de esta mañana, a lo que intentó despertar otra vez, pero el grupo de Takuto y Oyamada no perdió el tiempo, y de inmediato preguntó si acaso nos habían invocado para acabar con demonios desconocidos, cosa que la reina afirmó que era la única condición, además de recalcar que de no hacerlo, ellos jamás volverían a su antiguo mundo, y esto más que una amenaza era un hecho. Después de todo, para volver a crear el hechizo, según la diosa, solo podía ser recreado con la esencia del Señor Oscuro, el cual solo había dos métodos para hacerlo. El primero, extraerla directamente del corazón del mismo rey demonio, o la segunda, recoger el
colgante de hierro que ella les mostraba para que éste absorbiera la esencia del demonio. Aún así, a Oyamada esto le pareció una estupidez, ya que elijan la opción que sea, estaban obligados a enfrentarse al rey demonio, por lo que la diosa demostró algo de respeto, inclinándose ante los héroes para pedir su ayuda, cosa que la misma Saugo aprovechó para intentar preguntarle una simple y obvia cosa a la diosa, ¿cómo es que ella espera que simples humanos puedan vencer a poderosos demonios, y más sin experiencia previa? Pero la diosa sabía que este no era un impedimento, ya que ella confiaba plenamente en que todos ellos tenían algo que el resto no, ya que el hechizo del héroe los escogió a todos ellos. Tales cosas sin sentido hacían enojar aún más a Oyamada, que en el momento de quejarse vemos que el resto de soldados del castillo comenzaron a moverse, trayendo una extraña bestia solo para que ésta devorara a un inocente hombre cualquiera enfrente de toda la clase, solo para que la diosa les muestre un poco de su poder. Lo que hizo que toda la clase comience a pensar que esto no era una sucia broma, y con la realidad una vez aceptada, Igiri le propuso a sus compañeros elegir qué hacer, debido a que tenían que aceptar su nueva realidad, por lo que con esto en mente, la reina los invitó a pasar con ella, para descubrir qué clase de habilidades tenían, donde el primero en ir fue un estudiante quien no recibió nada especial, y aunque el resto de la clase tampoco parecía haber obtenido algo muy notable, el bravucón Oyamada fue la excepción a la regla, obteniendo una potente luz carmesí, pero esto no se comparó a su compañero Takuto, quien con una luz dorada llegó a destrozar el cristal de evaluación, y la mismísima reina lo felicitó, ya que obtuvo el rango S con suma facilidad, rango que, según ella, significaba especial, y Oyamada no tardó en sentirse celoso, por lo que quiso saber su rango, aunque para su mala suerte tenía una A, pero en ese instante otro cristal fue destruido con suma facilidad por Sougo, quien también obtuvo el rango S ese día. Takao obtuvo una A al ser su turno, y su hermana terminó siendo el tercer rango S de toda la clase consecutiva, por lo que la diosa no podía estar más feliz de su grupo invocado. Pero llegó el turno de Touka. Este comenzó a ver un extraño color violeta, siendo el único que no brilló de todos sus compañeros. Y para cuando este quiso saber qué rango tenía, la diosa lo ignoró por completo, cosa que volvió a deprimir a Touka, ya que, incluso en un nuevo mundo, también era un don nadie. Pero a continuación la diosa no lo ignoró a Tomohiko, ya que este obtuvo el mismo color que el héroe oscuro, quien llegó a ser el más poderoso de todos los héroes que jamás tuvieron, lo que dibujó una sonrisa en la cara de Tomohiko. Luego de un par de horas vemos cómo la reina les terminó de enseñar a los estudiantes cómo usar su nuevo sistema, que los ayudaría a ver qué características tenían en este mundo, por lo que solo faltaba un último ritual, donde Touka haría falta para realizarlo, y con un poco de ayuda de los guardias, este fue enviado a la diosa, quien le reveló que tenía el rango E, siendo el único en tener un rango tan bajo, y realmente, según ella, solo era una carga para los de mayor nivel, por lo que ella solo haría lo que la gente sabia en el pasado puso como ley, hacerle estorbos en este mundo, aunque la reina aún tenía algo de bondad. Por esa razón, lo enviará a unas ruinas lejanas para hacerlo más fuerte, totalmente solo, prometiendo que si volvía con vida a la superficie, la ciudad de Alon le concedería el honor de vivir libremente. Y aunque Touka quiso saber si eran demasiado peligrosas las ruinas, la misma reina no tenía mucha idea de ello. Después de todo, numerosos criminales fueron enviados a ellas, pero ninguno pudo regresar con vida. Y aunque la diosa parecía ser totalmente cruel con él, vemos que su único amigo del pasado, quien ayudó múltiples veces, se había acercado a él, pero no para ayudarlo, sino para burlarse de él, ya que ahora Tomohiko era alguien en este mundo, a lo que vemos que realmente el poder se le subió a la cabeza, pero no a todos como Sougo, quien aunque quiso salvar al joven, la diosa era directa y tenía la palabra final, por lo que solo golpeó hasta desmayar a la joven, mientras que el resto de la clase parecía no hacer nada, lo que enfureció a Touka, por lo que quiso acabar con la diosa. Pero para su mala suerte, su única habilidad no pudo tocar ni a la mujer, ya que ésta nos cuenta que tiene un escudo que ésta activó todo el tiempo y es impenetrable, pero el mismo Takuto pudo atravesarlo, y solo hizo un tiro de prueba. Con todo dicho, y sin que nadie se oponga, la diosa solo quiso saber las últimas palabras del joven, quien recordó un poco más de su pasado, donde vemos un Touka golpeado en el suelo, y cómo este generó otra personalidad para poder sobrevivir a su infierno en vida, donde su versión interna le afirmaba que no tenía que reprimirse nunca más, cosa que recién en el presente Touka hizo caso, insultando a la diosa de la peor forma en frente de todos sus compañeros, pero aún así Touka fue enviado a las ruinas de desechos, donde apenas llegó se terminó encontrando con un extraño demonio, el cual lo persiguió hasta no dar más, y luego de un tropiezo y sin más opciones, Touka recordó su única habilidad de inmovilización, logrando detener
detener al demonio de forma exitosa, por lo que sin preguntarse cómo, solo aprovechó para correr de la zona lo más rápido que pudo, hasta finalmente alejarse lo suficiente del demonio. Y como si de una mala broma se tratase, otro más apareció justo enfrente del joven, en forma de pájaro, por lo que utilizó otro paralizar para salvarse, el cual parecía funcionar demasiado bien, a lo que al abrir su sistema, notó que estos le consumieron sus puntos de maná, así que sin más opciones también usó veneno en el monstruo, llegando a descubrir que, aunque él no era tan fuerte, podía mezclar su inmovilización junto con veneno para salvarse de algunos monstruos. Pero no olvidemos que usar habilidades representa un gasto de energía, el cual Touka rápidamente comenzó a sentir, y sin más cargas, el demonio de hace poco volvió por el joven, quien ahora sí no tendría más salvación. Touka sabía que este era el momento perfecto para que un desconocido aparezca y lo salve, pero también sabía que esta era la vida real, así que terminó aceptando su destino, el cual nunca fue vivir en este mundo ni en el de la diosa, donde todos sus compañeros parecían haberle dado igual que lo enviaran a la basura. Y recordando un poco más de su dura niñez, donde este era golpeado, algo despertó dentro del joven, quien parecía estar listo para enfrentarse a lo que sea. Y nada, ya solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar el canal, comenten la palabra odio, o sea, para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo. Nos vemos.